Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que ya va a ser casi el último podcast de esta temporada de Futura Mundus. Estamos aquí con Francis. ¿Cómo te encuentras del otro lado de la cámara? Muy bien, Rui, gracias. Otra vez aquí con un placer de estar en Futura Mundos, como siempre. Sí, igualmente es un placer compartir. Normalmente nos tomamos un buen tiempo para preparar algunos temas y darles a ustedes el mayor valor posible. Aunque bien el podcast obviamente no es, no tiene la capacidad de tanta producción, pues bueno, hacemos ahí un esfuerzo con ustedes para que les parezca interesante. ¿Tú cómo estás viendo, Francis, por allá la pasión futbolera en donde estás? Porque bueno, es que he estado viendo unas cosas impresionantes. Obviamente en México se lo toman demasiado en serio, pero tenía la curiosidad de allá donde estás, qué tan en serio se lo toman. Específicamente donde yo estoy, aquí en Austin, es una ciudad con muchos jóvenes, porque es una ciudad universitaria, y Ujú. sin dudas hay mucho deporte y tal, pero ayer fui a ver el partido de Estados Unidos contra Bosnia, y sí había bastante gente emocionada y todo, pero como que aún la mayoría de la gente aquí, los gringos, no tiene esa pasión como en México o en otros lugares del mundo del fútbol. ¿Me entiendes? Todavía no existe la cultura tan densa y a lo mejor y es porque Estados Unidos nunca había llegado tan lejos como ahora. No, y ¿Me entiendes? sí es algo ya significativo en la Copa del Mundo, aunque hay muchos equipos, más equipos que en mundiales pasados, pues ya llegar a octavos es algo serio, ya implica que tus jugadores irremediablemente van a ser contemplados por los mejores equipos, los mejores clubes, y van a estar cazando el talento, y después del Mundial van a estar, pues, contratando a gente, ¿no? Y quería nada más aclarar algo del término, no queremos ser despectivos con el término gringos, nosotros tenemos gran respeto por la cultura estadounidense y su gente de a pie, porque no sé si sepas, el término gringo, ¿de dónde viene? Sí, Así sí había sí, el ejército de los mexicano. militares, ¿no? Ajá, Que es que venían de uniforme de verde y era verde. como green, go away, ¿no? Así como que se Sí. vayan los de verde, Gringo, gringo. green, go, y luego pues ellos tienen también sus cosas. Pero bueno, nada más para aclarar que obviamente, por si no sabían de dónde venía ese término, pero obviamente ya hoy Ujú. en día no se usa de esa manera. Despectivamente, sí, no. Bueno, sí, sí se usa, pero no en estos, No como no, insulto. no de Sí, esta no, forma, ¿no? Sí. sí. ¿No? Igualmente del lado mexicano, ¿no? ¿Cuál será la frijolero? ¿O Sí, cuál será? frijolero, beaner, Pinner, ¿no? wetback. Sí, hay muchos. Que eso sí es todavía bastante como que insulto. Yo sí lo tomo como el. Pues porque como que si lo dicen ellos, no lo usarían como a la ligera. Nosotros lo estamos usando muy a Claro, la ligera. Pero sí, exacto. obviamente no, porque hasta tú eres estadounidense, ¿no? Pero, Sí, y tenemos sí, obviamente sí, conocidos sí, exacto. Yo me puedo. Si alguien autodecir. me dice gringo, no me Ajá. molestaría en lo absoluto. Es como, O cuando yo también no. digo, somos frijoleros, eh, Sí, porque nos sí, gustan sí, los sí, sí. frijoles, me encantan los frijoles, ¿por qué lo Sí. voy a negar? Y Claro. justamente en Estados Unidos he podido ver más diferentes tipos de frijoles en un supermercado regular que lo Ujú. que se ve en México en los mercados normales, pero obviamente si te vas ya al campo, pues ves cosas muy, muy bonitas, ¿no? Los frijoles rojos, los black eyed peas, Sí, este, hasta las habas han de ser como, bueno, primos de los frijoles, ¿no? Pero volviendo sí. al tema, sí es impresionante, o sea, en México estábamos viendo el partido y genuinamente expreso esto, que es, me da gusto y al mismo tiempo me preocupa porque sé cómo se pone la gente, ¿no?
y a veces sí, sí, sí me parece que se exagera demasiado en esta pasión futbolera y pues deben de haber accidentados, ¿no? O sea, hay mucha contaminación, se causan otros problemas, ¿no? Y la Sí. gente no duerme, no deja dormir No, a los pues, demás. ¿no viste lo que pasó en el Zócalo? Digo, Sí, sí, en el sí, Ángel, lo de sí, los sí, sí. muertos. Pues hubieron muchas cosas, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿Cuántos, de cuántos, tanta, cuántos has visto? O sea, o sea, yo lo que vi era que hoy o ayer, de que cuando ganó México contra Ecuador, hubo tanta celebración, hubo tantos miles de personas sí, compactas en el Ángel, aplastaron entre sí que sí, se hubo asfixia, creo que hubo como 3, 4 muertos o algo así, imagínate. por asfixia. Yo una vez estuve yo sabía que ese era un gran problema ya, o sea, de algo que tener precaución, y una vez estuve en una... Se canceló el sonido. Entonces se ¿Ya? apagaron tus. Ya. Ya. Ah, no, es que me llegó una alerta que llega aquí, alertas Ah, ok, ok. Sísmica. Ups, del eso también es celular. otro tema a No, tocar. no, sí, pero sí, ese es otro tema buenísimo. Aquí como que más son alertas, sí, del sismo, como el la misma alerta, pero aquí en, en Texas, más como de child abductions. Sí, Me sí, sí. llegan cada 3, 5 días una alerta de be careful, child abduction, esta persona Sí. presunto de que se llevó a un niño de tal, 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 está loquísimo. Esas alertas, como una Niños, te dan alerta la de sismo descripción, ¿no? podría Un pasar niño de en tal México. edad, Sí, sí, te sí, te dan la da la descripción. descripción entera. Sí, es otra cosa que tomar en cuenta, que la gente cree que Ujú. es demasiado seguro acá en Estados Unidos y la verdad es que en ese tema en particular, y lo tocamos con el tema de Jeffrey Epstein, Sí, pues es una, sí, es child una abduction. locura. Pero ¿sabes qué? Normalmente cuando yo veo estas alertas, tiene casi siempre mucho que ver como problemas intrafamiliares. Casi siempre es en También, la misma familia, el papá se llevó al niño, o la mamá se llevó al niño, o la hermana, o la abuela sí. se llevaron a los niños La y llevaron a alguien llama y México. dice tal, tal, tal. No, se lo llevaron a otra casa aquí en Texas, a la casa de la mamá o algo Sí. así. O sea, no son tan, la mayoría de esas cosas no es como que, pero sí te mandan la alerta. Si Pero eso ves es la otro placa del tema, coche de tal, tal, tal. eso es otra cosa importante que es la disfuncionalidad familiar en el llamado primer mundo es tan alta que vemos esto comúnmente, ¿no? Que es Sí, muchos divorcios, muchos problemas familiares, quién se queda con quién, los niños. Es una cuestión bastante, bastante importante. Pero sí, el tema de cuando hay eventos masivos, siempre se tiene que tener mucho cuidado así, porque te aplastan, o sea, sí. No, justo, te estaba diciendo se me olvidó de cuando estaba en Argentina, en Buenos Aires, hace como 2 años. Había una manifestación y yo nunca había estado en una manifestación así de grande, eran 500,000 de personas en tipo, ¿qué será? Pues sí, más o menos como tipo Reforma de Buenos Aires, porque está justamente, tienen como que su propio ángel, pero es un obelisco en esa zona. Y al lado del obelisco, directamente del otro lado tienen el tipo parlamento, ellos, la Casa de los Diputados y todo. Y en esa avenida es donde se hacen la mayoría de las manifestaciones. Y yo me estaba quedando en un hostal que está en medio de esa calle. Y entonces una de las del hostal me dijo, oye, ¿tienes ganas de ir a la manifestación tal, tal? Y fui con 3, 4 amigos ahí. Y cuando estamos avanzando y ya estamos llegando casi a la casa del Parlamento, todavía quedaban metros. Todavía quedaban más como de 50 o 100 metros para que mi grupo llegara. Ya empezaba a sentir una claustrofobia, hermano, me empezó a dar como un pánico, un ataque de ansiedad y dije, si aquí llegan los policías de ese lado o algo y la gente empieza a correr hacia acá, mucha game gente se va over. a morir aquí. Sí. Sí, Y les dije en ese momento, si ustedes se quieren quedar, chido, pero esto ya se está poniendo peligroso. Yo ya me voy a salir, porque hasta salir de ahí me costó trabajo. O sea, había tanta gente que
era como olas, era como una estampida, es un sentimiento Sí, tan corrientes. frustrante porque no puedes hacer mucho, ¿me entiendes? Y corrientes, gente pasando y ya están Es como nadar empujándose y contra ya te la están marea. apretando. Vas Y sí, o avanzando, pero sea, no avanzas. no, estaba, o sea, es súper frustrante de miedo y es que esa es la cosa. Cuando empieza un grupo de personas a tener miedo, el miedo se contagia Rápido. Como rapidísimo, fuego. rapidísimo. Y Como el entonces fuego por eso con yo hojas estaba, secas. claro, yo por eso en ese momento tenía presente eso también y dije, no, a ver, tranquilos, nos estamos moviendo por aquí, tal, tal, tal. Ujú, Lo más frustrante de todo es que la salida estaba a 4 metros, nada, ¿me entiendes? Y no podíamos llegar y yo así como pum, 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 sintiendo como voltaba a ver y veía que habían unos policías empezando como que a llegar y todo era una revolución, como una revolución. Y yo como que agarrando a todos mis amigos y a mis amigas así de la mano, así íbamos en una cadenita y como que pum, 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 ya hasta que pum, uno salió y agarramos una callecita de la esquina de esas callecitas que te conectan ya a la otra avenida. ujú. Puta, me dio un pavor y cuando salí ya pude respirar bien. Dije, esto es un peligro, o sea, No, sí, también una manifestación de ese nivel, peligro, sí. la vez que yo experimenté eso que Ajá, dices del que se esparce el miedo así bien como fuego con hojas secas, fue sí. cuando tembló en la Ciudad de México en septiembre, el último que hubo, eh, que yo estaba justamente en Xochimilco y sí se sintió bastante mal, ¿no? Entonces, sales y ves a toda la gente y esa es la cosa que, bueno, ya pasó, ¿no? No, que de repente están gritando aquí en unas cuantas, la siguiente cuadra, que hay una fuga de gas, No. que se rompió una tubería de gas y que está el gas saliendo. Entonces tú solo escuchas Sí, que hay una fuga de gas, o sea, te sale el mensaje descompuesto, pero tú sí, ya inmediatamente piensas, a ver, si es qué tan grande es, y si sí, entonces una chispa pues va a hacer explotar esa sí, zona o simplemente se va a quemar potencialmente alguien o lo que sea, y luego eso puede ser en cadena, ¿no? Entonces, sí. o sea, yo tratando de conservar la calma, pero veías cómo corría la gente, empezaba a algunos como gallinas sin cabeza y otros tantos, que aunque estábamos tranquilos, pues ya empieza a subir adentro de ti como que el nivel de energía. Entonces ya dices, bueno, tengo que tomar una decisión rápida y ver qué show, ¿no? Lo primero que pensé, tengo que entrar, o sea, me tengo que ir de aquí, hay mucha gente, está muy cerrado, pero pensé y dije, bueno, ya pasó el temblor, voy a esperarme 3 minutos a ver si no hay una réplica y voy a entrar al edificio para entrar, para agarrar mis cosas importantes, irme de ahí y luego así hasta el pánico de entrar al edificio y de repente no sé si era mi propia impresión, pero así ves pilares doblados o cosas así, o ves como que dices, ¿esto estaba así de inclinado o no? O sea, voy a entrar a este cuarto y estaba inclinado o estoy paniqueándome, ¿no? Entonces ya nada más entré así como que con cuidado a ver si algo se movía, agarré mis cosas y me fui. Y ahí justamente cuando llegas a las partes de los derrumbes, allá habían líderes Ujú, tratando de rescatar a las personas que se habían quedado abajo. Y justamente lo primero que hacen es, antes de que lleguen los rescatistas del gobierno, ya había gente trabajando, civil, y líderes de entre ellos coordinando la operación. Entonces, una de ellas me ve y me dice, tú estás tranquilo, tú ayúdanos a sacar estas piedras, ¿no? Entonces yo, va, sobres. Pero veías la cantidad, o sea, ¿cuánta gente estaba disponible ahí para hacer eso? Eran, si acaso, menos de 50 personas de cientos, ¿no? Y luego, pues ya llegan los rescatistas y ya nos tenemos que ir, ¿no? Pero duró la tensión, eso, de estar adentro de esa situación, como 3 días te quedas con ese mm, como sí, pánico adentro de ti.
Sí, 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 sí. de qué onda, ¿no? Porque tú estás viendo que sabes que gente está atrapada, esto, lo otro. No es lo mismo que tú lo veas en la tele, por ejemplo, lo que Claro, pasó en Venezuela. sí. Y eso va con la parte del conocimiento que estábamos hablando anteriormente. Si quieres lo tocamos brevemente después. Pero la Ok. parte de los sismos también es algo que tener en cuenta, ¿no? Porque pues la Ciudad de México sabemos que es propensa a esto y me daba también, yo viendo cómo está la gente tan concentrada ahí y piensas, uy, y cualquier cosita ahí es un gran problema, ¿no? Un sismo Sí, sería un gran problema, lo que sea ahí con toda esa gente y que sí, ¿no? está sin razón, muchas de ellas, es lo Es que peligroso, es ¿no? eso. Esa es la cosa. La mayoría sin eso es de lo que hablamos, nos podemos dar cuenta mucho de que en una manifestación, en una conglomeración de personas, la psicología actúa de diferente manera. O sea, cuando estamos, esto es parte de la psicología también. O sea, la psicología de las masas actúa diferente que la psicología individual. El tiempo en el estadio, el tiempo en una manifestación, el tiempo en un concierto donde hay masas, se siente diferente, es colectivo. ¿Me entiendes? El pánico es colectivo. El tiempo en el mercado, ¿me entiendes? La bolsa de valores, en el Stock Stock Exchange market. de New York, ajá, en el stock market, es también uno de esos escenarios en donde el tiempo se siente diferente. El pánico y las reacciones del comportamiento social es diferente que cuando no estás en ese tipo de masas. Entonces, si uno entiende eso, te das cuenta de que, claro, o sea, la mayoría de las personas tocamos ese punto importante e interesante del efecto espectador, de que tú y yo hemos hablado de este tema bastantes veces. Si uno no es consciente de que está a punto de entrar en un estado de como seguir a los demás, de convertirse en una oveja sin pensar, sin detenerse y decir cuál será la mejor opción que podemos hacer, que todo puede ser resuelto si la gente pausara un momento y decir, ok, a ver, ¿entiendes? Pero no, la mayoría de la gente tendemos a reaccionar inmediatamente con lo que sentimos. Sentimos miedo, queremos escapar y no pensamos, pausamos para ver cuál será la mejor posibilidad, cuál es la mejor ruta, ¿me entiendes? Ahí Sin la afectar a los importancia de demás. los líderes, porque ellos son los que ven la situación antes y también es la responsabilidad de ellos, porque un líder pensó en eso antes, ve la salida como tú, viste la salida a tiempo, pero si fueras un líder con mucho influencia en los demás, apuntar hacia una salida puede causar la misma estampida antes de que Claro. pase algo. Entonces, ahí la responsabilidad de lo que decía la vez pasada, que cerramos el podcast, quienes tienen el conocimiento, los líderes, tienen doble responsabilidad, tanto consigo mismos como con la gente que influyen, porque si algo pasa, va a ser su culpa, no tanto de la gente que siguió su instrucción o que se vio en esto, ¿no? Pero bueno, Ujú. a lo que sí pasó, vemos, a mí me preocupaba, ¿no? Y alguien compartía en redes sociales parece como chiste, pero yo lo veo con otra perspectiva, ¿no? Se lo toman así como muy de fiesta o de risa, que alguien en la Ciudad de México, en el tráfico, estaba con una botella dándole de beber a todos en los coches y en las motocicletas, hacia alguien a pie, y dicen, qué gracioso. Yo pienso, yo no soy de eso, yo estoy totalmente en contra de eso porque igual y me estoy exagerando un poquito, pero si veo un poco más allá, es que no saben que de las principales causas de muerte o de accidentes automovilísticos en el mundo es por el consumo de alcohol. O sea, eso no está prohibido por molestar a los mexicanos o a la fiesta o lo que sea.
Está Sí. prohibido por una razón de seguridad y sí se me hace muy irresponsable eso, ¿no? Pero independientemente de esto, pues vemos desorden, mucha basura, disturbios, faltas de moral y de honor. No sé si viste eso de que estaban festejando afuera del hotel de Ecuador para no dejarlos dormir, del Sí. equipo, ¿no? Y gente justificando esas actitudes antideportivas por por el hecho de, no, ellos nos lo hicieron también del Mundial pasado, ¿no? Eh, no porque alguien haga el mal te da la excusa de responder con el mal, ¿no? Porque, Ujú. bueno, yo lo veo como una actitud totalmente antideportiva y que no debería de ser, ¿no? Otros se lo tomarán hay diferentes tintes, ¿no? Si realmente pueden decir, no les perjudicó, ¿no? No les perjudicó en nada. Tienen aislamiento y lo que sea, ni se enteraron, ¿no? O sea, se enteraron, pero no les Ujú. perjudicó, tal vez, ¿no? Bueno, tal vez solamente en ese supuesto y con esa información de ellos podamos decir, bueno, no estuvo tan mal, pero la intención estuvo mal, ¿no? Claro, No sé tú cómo lo ves. totalmente. Yo no, tampoco estoy de acuerdo con que disturben la paz y el descanso del contrincante, porque no tiene honor. No hay honor en el objetivo de juntarnos para tener una Copa Mundial. Es para unir a todos los continentes, a todos los países y decir, ok, estamos de acuerdo en que queremos unir eso, que gracias al fútbol, gracias a la Copa Mundial, se acabaron ciertas guerras, ha detenido las guerras el Mundial, para empezar, ¿no? Es una unión certera. Pero segundo, y también del mismo nivel de importancia, es para probar el nivel, la cultura de decir quién es el mejor en este deporte, ¿me entiendes? Y para decir quién es el mejor, mm, tú no eres el mejor porque le hiciste trampa al otro, ¿me entiendes? O sea, como en las Olimpiadas, ¿me entiendes? O sea, no eres, si ganaste con trampa, eso no significa que seas el mejor, porque si vuelven a hacer el partido o lo que sea y esta vez no hiciste trampa, ya demuestra algo, ¿me entiendes? O sea, ya demuestra esa cultura, por ejemplo, en los mexicanos haciendo esto, en nosotros, haciéndole esto a Ecuador, ya delata una inmadurez vengativa, ¿me entiendes? Una inmadurez de justamente no entender que México pudo haber ganado contra Ecuador aún sin dejarlos dormir, ¿me entiendes? Porque simplemente tiene un mejor equipo, se entrenaron bien, están bien, ¿me entiendes? O sea, todas las cualidades que debe de tener un equipo para ganar la Copa Mundial, es así como se sabe bien, ¿me entiendes? Es verdad que tiene el potencial de hacer la paz, pero también justamente los líderes no tienen que olvidar que los agentes del mal la aprovechan al revés. O sea, paró ciertos conflictos en ciertas partes del mundo, pero permíteme un poco de contradicción en lo que dijiste, Francis. Estados genocidas como el Estado de Israel aprovecha esto para seguir bombardeando a otras regiones, porque aprovechando que todos están distraídos, aprovechando que se hizo un tratado de paz por Ujú, aquí, ellos siguen y aprovechan eso para que salir impunes, para que la gente no lo está concentrada en el mundial, no está concentrada en la manifestación contra el genocidio. Entonces pierde fuerza ese movimiento y los agentes del mal aprovechan esto para hacer ataques estratégicos y por eso los líderes del otro lado se tienen que seguir pensando estas estrategias en eso, en ese sentido de la guerra, ¿no? Pero también ujú, la parte de la conspiración de que gane el que sea mejor. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, pero ujú. aquí tengo la tabla de los
se ha comentado en muchos programas, pero sí quería Ujú. mencionar lo que es la preferencia ante Messi y Argentina, de cómo no expulsaron ni le sacaron ninguna falta, ninguna tarjeta a Messi ante sí, sus faltas. No solamente eso, sino que no sé si ya viste la tabla de con quién va a jugar Argentina hasta la semifinal. Le No. tocó casualmente todos los países que no son favoritos o candidatos a ser mundialistas, ¿no? A ser Mm. finalistas. ¿Sí viste esa o no? No, 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 O sea, no, ni siquiera sabía de eso. por ejemplo, ahorita va México contra Inglaterra, ¿no? ¿Cuáles son los Ujú. favoritos? Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y más ¿Portugal? abajo Marruecos y Portugal. Y Ujú. luego más abajo los demás. Hablando de probabilidades, ¿no? Sí. O de estimaciones hechas por expertos y con cálculos, ¿no? Pero entonces cabe que Argentina, siendo claro favorito y candidato, se va a enfrentar primero a Cabo Verde y luego el único que veo que puede detener a Argentina, todos pueden potencialmente, ¿no? Pero hablando ya más serio, el único que veo que puede detener a Argentina de llegar a la semifinal es Egipto. Egipto es el equipo más fuerte de toda esa sección en la que está Argentina hasta la semifinal. Wow. Mientras que Inglaterra se va a enfrentar a Brasil para llegar a eso. Francia se va a enfrentar a Marruecos y Portugal con España y además Portugal con Croacia y luego con España y casualmente Argentina no tiene ninguna potencia hasta la Sin ningún semifinal. verdadero contrincante. Sí, hasta la semifinal. Y salió, cuando sacaron el sorteo, cuando salió el grupo de Argentina, iban en orden. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuando salió el papelito de Argentina, se brincaron un número y lo pusieron en el siguiente grupo. No, Neta, eso está no. televisado. Y es eso. Y luego que no le sacaron, no le marcan faltas a Messi. Y luego está en esta situación de que no va a enfrentar ninguna potencia. Y luego, ¿Crees, crees que esté arreglado todo eso para que este mundial lo gane Argentina? bueno, es lo que decía la vez pasada, que yo no creo que sea determinante, pero sí creo que hay millones. Es que en el sentido de las apuestas es, Está es, eh, cabrón. es demasiado la, la influencia, ¿no? O sea, si yo, La bueno, cantidad de ellos dinero. piensan así, no es que yo piense así, ellos piensan así. Si yo puedo invertir 1 millón para ganar 10 millones, pues lo voy a hacer, ¿no? O Ujú. sea, tienen ese pensamiento, pero es que no es eso, ni siquiera la comparación. Seguramente es como, compra el árbitro por 1 millón y sacas 100 millones, cosas así Sí. rarísimas, sí, sí, sí. O sea, ofrécele al portero y ofrécele al árbitro 1 millón o 2 millones a cada quien para que tengas asegurado que tus 100 millones apostados a que Argentina va a ganar hasta la semifinal, tú ya te ganaste todo ese botín. Neta, eso sí es cierto, sin duda. Pues ¿a quién le vamos a apostar, Shabalón? Hay que entrar a... No, yo sí Ya soy protestar. yo sí tengo algo bien claro, ¿no? Ujú, O sea, yo no satanizaría cuestiones sin fundamento, pero ujú. el tema de las drogas, el tema de las apuestas, crean un efecto dominó que llega a perjudicar a los niños, que es destruye familias. Sí, Yo no juego con eso. Después lo podemos platicar sí. en otro podcast porque se nos está acabando el tiempo. Quería simplemente ah,
cerrar un poco de la parte pasada, que aprovechando ahorita que es la parte en la que digo principios y valores específicos basados, se pueden retar en cualquier momento y hay bases detrás de esto. Pero en el capítulo pasado dejamos un poco pendiente el tema de la cultura idólatra, del tema de la herejía, que bueno, eso lo abordo a profundidad, o espero abordarlo en profundidad, en otra sección del canal de Futura Mundus. Ahorita no quiero meterme mucho en ese rollo, pero es que justamente va con el tema de que la responsabilidad de los que saben, ¿no? Lo digo nada más como un comentario rápido, hablando del libro de Animales a Dioses. Yo no puedo opinar mucho del libro sin leerlo. Esa una, ¿no? Y otra, uno no puede decir esto no es idolatría o herejía si no eres un teólogo, por ejemplo, o algo así, porque sabes lo que implica eso. Entonces aquí es donde se queda estancado esa parte del argumento y simplemente son opiniones en cuanto a eso, del tema pasado, de las culturas, hasta dónde llega el tema de la idolatría, que será nada más el título de Animales a Dioses como un clickbait, ¿no? Así como de que pongo para que la gente venga. Lo que sí que mencionaste, que sí quiero abordar un poquito más, es el tema que me gustó mucho, el tema de la comida, porque se produce muchísimo comida que podría acabar la pobreza alimentaria en el mundo. Pero también aquí quiero hacer una reflexión hablando en el sistema alimentario de Estados Unidos. Sí tenemos mucha comida, pero yo creo que también importa mucho la calidad. Y en ese sentido, Francis, quería preguntarte si tú no habías notado algo raro con la fruta de ese lado donde tú estás. Porque acá sí he notado que ciertas frutas y verduras, A, no tienen semillas, B, se ven un poco como de hule, plastificadas, sin sabor, duran mucho tiempo afuera sin refrigeración. Y la verdad, un aguacate que duró más de lo pensado, se doblaba como hule. No sé si tú has visto algo parecido ya. Sí, sin dudas, hay cosas en las frutas aquí que, no todas las frutas, pero sí hay una que otra fruta que algunas sí tú puedes escoger con semillas o sin semillas y es interesante. También hace años la fruta que menos me gustaban eran las manzanas y ahora esa es la fruta que más me gusta y que más como últimamente. Y hay una infinidad de variedades de manzanas, por ejemplo, pero sé que hay métodos que utilizan para que las frutas sean preservadas por mayor tiempo, como envolverlas en cera y entre otras cosas, pero también dependiendo de la especie de la manzana, porque yo no sabía que las manzanas son triquiñuelas en específico. Las manzanas, cuando tú siembras una manzana, un árbol de manzanas, no es la misma, no es el mismo sabor que la manzana de la semilla madre, sino que normalmente las manzanas sabían rancias y, bueno, no rancias, sino tenían un sabor amargo y no agradable. Eran chiquitas silvestremente y sí eran más ácidas, ¿no? Más amargas. Además, dependiendo de la variedad, pero creo que algo así estaba viendo que las manzanas naturalmente no son tan buenas, o sea, no eran tan ricas. Entonces lo que tenían que hacer era un método de el árbol que las manzanas estaban ricas, de ese árbol tenían que clonarlo, no sembrar las semillas de ese, sino que Hacer casi injertos. todas las manzanas que están ricas y que tenemos en el mercado, que saben rico, son injertos y no semillas plantadas. Qué locura, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. que Bueno, hayan eso tenido que sí. hacer ese tipo de... Entonces, sin dudas estoy de acuerdo con la conspiración de Monsanto y de la modificación genética de las Sí, plantas y porque alimentos y se creo que es puede, un... está permitido hacer ciertas modificaciones, pero ¿qué tanto es tantito, no?
Yo creo que como humanos, como la especie, tenemos la inteligencia y la tecnología suficiente para modificar y también está dentro de nosotros hacerlo, pero con ese poder conlleva la responsabilidad de, bueno, o no la responsabilidad, sino la opción. Con ese poder llega la opción de decir, el que tiene las semillas va a ser el jefe, ¿me entiendes? O sea, el que tiene las semillas va a dictar el precio, el que tiene la llave del agua pone el precio del agua, ¿no? Y son cosas de necesidad básica que son cosas con las que se pagaría lo que sea que se necesite, ¿me entiendes? Entonces entiendo el problema, entiendo la conspiración, la técnica y la estrategia. No sé yo personalmente si eso sea verdad, no sé, pero sin dudas el hecho de que las frutas no tengan semillas o que muchas de las frutas que Monsanto haga no tengan semilla y las cosas que han estado pasando con otras granjas y las denuncias y juicios que han tenido por el polen que mezcla otros trigos para que estén fuertes y Un entonces minuto. demandarlos y quitarles sus tierras y todas esas cosas que están pasando con ese tema son verdad. Yo lo he visto, he platicado con granjeros y que me han dicho, bro, le quitaron mi parcela a, a mi papá o lo que sea, y fue Monsanto. Literalmente fue Monsanto que llegó y dijo, no, tú tienen nuestra tecnología y los demandan. Entonces, sin duda sí hay ahí alguna cosita rara, pero como no me Sí. he metido tan a fondo para poder decirte, Esa es la cosa. pero en Aquí un sí juego de pintamos una raya. ajedrez, ¿me entiendes? Pintamos O una sea, raya entre sí, lo que sabemos, ¿no? O sea, por exacto. O sea, ejemplo, mi dentro de estimación eso de de, lo de las apuestas, no quiero que se la tomen. Yo no he hecho esos cálculos. Fue un ejemplo, pero también, incluso podemos hacerlo, ¿no? ¿Cuánto deja el tema de las apuestas para dar un número más acorde, ¿no? De cuánto invierten, cuánto claro, ganan. No somos expertos en eso. Quiero que pintar esa raya del conocimiento, porque quiero cerrar este podcast con la reflexión justamente de esto, ¿no? Que hay un límite con las opiniones, especialmente si eres un experto o no en ese tema, y hay que saber, ¿no? Ustedes en el podcast ya se habrán dado cuenta qué cosas sí tenemos un poco más de conocimiento que otras no. La mayoría aquí son opiniones, desde luego, eh, y los dice un sabio, ¿no? Que es realmente, y tengan cuidado con esto, el conocimiento tiene varias puertas y varios cuartos. Normalmente cuando uno está aprendiendo una ciencia, entra al primer cuarto. ¿Y qué es lo que pasa? A todos nos pasa. Piensas que ya sabes todo. Piensas que entiendes muchísimo o que te falta muy poquito por saberlo, no todo, ¿no? Pero entiendes la ciencia, ¿no? Leíste introducción a economía y ya te crees economista, ¿no? O que entiendes la macroeconomía y microeconomía de los países o que tú podrías ser asesor de algo, ¿no? Esa es la primera habitación, que entras al conocimiento, ves la habitación pequeña y dices, esto me lo he hecho sin problemas. Esta historia continuará.